En anteriores episodios hablamos de las expediciones de Hernández de Córdoba y de Grijalva en el Nuevo Mundo y de cómo Diego Velázquez estaba molesto con los resultados, por lo cual organizó una tercera expedición, esta vez al mando del extremeño Hernán Cortés. ¿Quién era Cortés? ¿Por qué se le encomendó a él la tercera expedición? Y lo más importante, ¿por qué Cortés tuvo mejores resultados que sus antecesores? Pues de todo eso y más hablaremos en esta serie sobre la conquista de lo que hoy es México. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido. Para estos episodios de la serie de la conquista de México Tenochtitlan, acuérdense que estamos basándonos principalmente en el libro de Hugh Thomas, La conquista de México. A ver, hablando desde mi ignorancia, siendo solo un entusiasta de la historia, para mí es la mejor descripción de todo lo que fue la conquista. ¿Por qué? Porque está, basado tanto en fuentes castellanas como nahuas, y después les explicaré por qué hago el entrecomillado, pero este señor Hugh Thomas se clava todavía en meterse en más libros, las fuentes son eternas, es una hueva leer este cabrón. Ya me lo refiné 3 veces por ustedes, cabrones, y créanme, tiene una variedad tanto de datos, números, fuentes y datos anecdóticos que hacen, pues que para mí de lo más entretenido que he leído. Porque luego están, por ejemplo, Díaz del Castillo, Sagún, Durán, y, ay, José pinche madre, en serio, búsquense versiones nuevas porque la que viene en el castellano antiguo es dificilísima de leer. Parece que tiene falta de ortografía, o sea, sí, basándonos en la gramática actual, pero pues así se escribía. Pero bueno, quisiera comenzar con una breve descripción física de Hernán Cortés y enfocarme después un poquito de su vida antes de la expedición al Nuevo Mundo, ¿va? Para esta descripción uso datos de varios biógrafos de Hernán Cortés y solo voy a mencionar las características en las que están coincidiendo las fuentes. Y cuando no sea así, pues les digo las opciones, ¿va? De acuerdo con todos, que dicen que es de mediana estatura. Aquí me jode un poco porque todos lo ubican entre 1,60 m y 1,65 m de estatura y dicen estatura mediana. No sé por qué le llaman estatura media. Yo lo considero alto, tomando en cuenta la época y su nacionalidad, ya que distintas fuentes en línea y la IA, por si lo buscas así en cualquier IA, dicen que la estatura promedio en hombres en el siglo XV y XVI, ¿por qué pusiste pues Cortés, pendejo, así? Que la estatura media en el siglo XV y XVI era de 1,40 a 1,45 m. ¡Ánimo! A lo mejor no eres chaparro. Nada más naciste después. Dicen que Cortés era de poca barba, casi lampiño, pecho alto, espalda ancha, poca barriga y cabeza pequeña. Lo de cabeza pequeña, ahorita vemos. Porque, no, chido, me encontré unos estudios forenses que hicieron a restos de Hernán Cortés, estos restos que fueron exhumados en 1946, y el antropólogo físico Eusebio Dávalos Hurtado, por si alguien me quiere debatir, yo me estoy basando en un examen forense, ¿ok? Hecho por un antropólogo físico. Y él dice que el cráneo de Hernán Cortés presenta muestras de hiperdolicocefalia. Ni puta idea que sea eso, pero según San Google, es una condición que afecta la forma del cráneo, provocando una longitud anormalmente mayor en comparación con su ancho. O sea, que la chompa es más larga que ancha. Obvio, todos tenemos la cabeza más alta que ancha, pero cuando tienes esta condición es más marcado todavía. Por eso digo eso de que cabeza pequeña, según quién. La mayoría de los biógrafos dicen que era de rostro pálido y cabello y barba clara. Pero su primer biógrafo, Marineo Siculo, gran apellido, escribió que tenía el cabello algo rojizo. Tiene sentido, ¿ok? Por cierto, saludos a todos los que tienen cabello café,
pero se toman fotos frente al sol para que se les vea rojo o más claro. Es triste que hagan eso. Bueno, hay una versión que dice que Cortés padecía sífilis. De hecho, esto ha sido como causa de debate porque hay los hispanistas te ponen a Cortés así como que todo perfecto, pero hay un mural, creo que eso es Diego Rivera, que lo pinta bien ojete, pero ojete, así de que encorvado y jorobado y así como sifilítico. Y están como las dos corrientes de que no, Cortés estaba bien bueno, no, Cortés estaba bien ojete. Bueno, según el informe forense que les mencioné, descartan la opción de sífilis y le atribuyen la osteitis, o sea, la enfermedad crónica que aumenta el deterioro y la regeneración de los huesos, a otras causas no especificadas o no específicas. A lo que recuerdo que leí, este forense decía, si Cortés contrajo sífilis en el Nuevo Mundo, no dan los síntomas, por así decirlo, con el tiempo de haberse contagiado. Para estos síntomas tendría que haberse contagiado desde niño. Lo más seguro es que esto que les digo, la osteitis y la osteosis, que son cambios en la estructura y en la densidad o en la formación de los huesos, que todo esto se debía a la enfermedad de Paget, que es una afección crónica que provoca que los huesos se deformen y se vuelvan frágiles. Por eso se chingó los huesos a cada rato. Ya lo van a ver durante estos episodios. Pero ahí tiene sentido pensar en un Cortés medio encorvadito porque sí tenía un problema de huesos. Eso es un hecho. Entonces, esa imagen del Cortés acá súper erguido no va de acuerdo con el informe forense. ¿Ok? Bueno, Diego Velázquez, quien era gobernador de Cuba, quería ser el adelantado en el Nuevo Mundo y ser el conquistador de las nuevas tierras, porque no quería que Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, se quedara con todos esos, pues, triunfos, por así decirlo. Pero tampoco quería ir así nomás a lo pendejo. O sea, Diego Velázquez decía, yo quiero ser el conquistador, pero no quiero ser el primero en llegar. Porque capaz, ya vieron cómo le fue a Hernández de Córdoba, hasta se murió. Entonces dijo, prefiero un aliado que vaya primero, como quien dice, a ver cómo está el pedo, y ya que se pueda, pues que prepare mi llegada, y llego yo. Entonces, Diego Velázquez ya había mandado a Hernández de Córdoba, ya había mandado a Grijalva, que era su sobrino, y dijo, necesitamos una tercera expedición. Y se le encarga a Baltasar Bermúdez, su sobrino. Pero este güey dijo, no, no me late. No se me hace negocio. Siento que las ganancias no van a superar los costos. Hay otras versiones que dicen que dijo que sí, pero que puso chingo de condiciones, ¿sabes? O sea, quiero tantos barcos, chingo de gente, tantos culos, tanto dinero y quiero esto. O sea, sí, o sea, lo que veía. Y que Diego Velázquez dijo, chingar a tu madre. ¿Va? Pero el caso es de que a él se le ofreció primero y el vato rechazó ser el conquistador del Nuevo Mundo. Este güey es como el que rechazó ser inversionista de Microsoft. O sea, estoy seguro que se arrepintió toda su puta vida. Que después le llegó desde España, bueno, a la Nueva España, mejor dicho, como alcalde de parte de Pánfilo de Narváez, que es un güey del que vamos a hablar más adelante. Bueno, la segunda opción para Diego Velázquez era un güey que se llamaba Vasco Porcayo de Figueroa. Este conquistador castellano, ahí está, que participó en los putazos en Santo Domingo y en las provincias de Higüey y Jaragua a las órdenes de Nicolás Obando y con Diego Velázquez en Cuba, él fundó las villas de Porcayo, hoy llamadas Remedios, Espíritu Santo y Sabanaque. O Sabanaque, perdóname que no las sé pronunciar todas bien. Pero este tremendo hijo de puta era un salvaje y un sanguinario con todos. En 1518 le pidieron que fuera a calmar un desmadre que había en Espíritu Santo y dijo, sí voy, pero voy a poner un requisito. Quiero que el alcalde, Hernán López, renuncie al cargo. Y yo voy y le ayudo, como diciendo, para tener autoridad. Y el alcalde dijo, sí, güey, ven y ayúdanos a calmar el desmadre. Ok, ¿ya renunció el alcalde? Sí, mocos, y lo apuñaló. Vasco Porcayo lo apuñala en pleno cabildo. Y luego mandó a arrestar a todo el consejo, secuestró todos los bienes del ayuntamiento y mandó a todos los miembros presos a Santiago de Cuba. Y se erigió como dueño y señor de la comarca. Eso lo hizo contra los castellanos. Contra los nativos fue peor. Él fue el primero en meter esclavos africanos al Caribe
y a nativos siboneyes en Cuba y los aterrorizaba constantemente con su cuadrilla de hombres y su jauría, para los de Conalep, un crew de perros. ¿Okay? Y cada que atacaba una población indígena, el vato la tenía clara. Mujeres sirven pa' puta, niños mátenlos, ancianos mátenlos y los jóvenes de esclavos. Oye, estos están enfermos o están viejitos, échalos a los perros para que coman. Así se manejaba este hijo de puta. Hay fuentes que narran que tenía la mala costumbre de mandar cortar los genitales a los esclavos para que después ellos mismos se los comieran. Y a los que les iba menos mal, los hacía comer tierra. Incluso se cuenta que hubo un par de ellos a que les hizo comer tanta tierra que murieron horas después. Otra fuente dice que tenía 3 prisioneros y a los 3 los hizo comerse sus propios genitales. Uno de ellos se suicidó y los otros 2 murieron a causa de comer tierra y genitales. El vato tuvo cualquier cantidad de concubinas indígenas y se cree que tuvo alrededor de 100 hijos con estas indígenas, algunos de los cuales se suicidaron junto con sus madres. Pues bueno, tremendo hijo de puta este porcayo, ¿eh? Sí. Pues Velázquez decidió mejor no mandarlo a él. No porque maltrataba a nativos, que quede claro. Dijo, no, es que este güey tiende a desobedecer. Por eso mejor no lo mandamos, ¿ok? Curiosamente, cuando Diego Velázquez quiso mandar una flota para apresar a Cortés, esto hablaremos después, insisto, Porcayo no quiso ir. A él es el que iban a mandar a atrapar a Cortés y en su lugar mandaron a Pánfilo de Narváez, que también hablaremos de eso después. Bueno, Diego Velázquez le ofreció también a sus familiares Bernardino Velázquez y Antonio Velázquez Borrego que se aventaran esta excursión, pero los dos se negaron diciendo, al Chile aquí estamos bien en Cuba. Tenemos propiedades, tenemos dinero, ¿para qué le pegamos a la mamada? Ahora, hubo muchos miembros de la expedición de Grijalva que le decían a Diego Velázquez, dale una segunda oportunidad a Grijalva. El vato lo hizo bien. Pero Velázquez estaba molesto con él y varias veces lo puteó delante de otra gente porque decía que Grijalva no le latía porque era muy obediente y no tenía iniciativa. Y esto es cagado porque después Velázquez se quejó de que Cortés no obedecía y su iniciativa le cagaba los huevos. Entonces, ¿qué quieres, cabrón? ¿No te gustan obedientes y no te gustan desobedientes? Bueno, como no le quedaban opciones, el vato dijo, pues ya le ofrecí a mi familia y no quieren. Porcayo no me conviene. Vamos a darle chance a este morro, un protegido suyo, que tenía 10 años trabajando con él y que era alcalde en Santiago, el buen Hernán Cortés. Ahora, esto es algo que voy a decir muchas veces cuando estemos hablando de la conquista. Hernán Cortés te puede caer bien, te puede caer mal, te puede ser indiferente, pero hablo por mí, ¿ok? Para mí, la vida de Hernán Cortés es la muestra perfecta de que hay gente que está destinada a cosas grandes. No hay otra explicación. Hay gente que hace todo bien y le va mal, hay gente que hace todo mal y le va bien, pero Cortés, van a ir viendo en esta serie cómo no eran nada más sus decisiones. Parece que hubiera una mano que va guiándolo y diciéndole, en esta sí vas, en esta no vas, porque te tengo reservado algo grande. Al hablar de la familia de Hernán Cortés hay que decir que no eran pobres, pero tampoco eran de dinero, ¿eh? O sea, Hernán Cortés viene siendo algo que se hizo muy famoso en el siglo XV, que eran los hidalgos, que significa hijo de alguien o hijo de algo. O sea, tu papá fue chingón, pero tú no. Sí, o sea, tú no has hecho nada. ¿Por qué? Porque imagínate, no sé, en sus casas, pero imagínate que el papá es conde, por decir algo, ¿no? No que se esconde, sino es conde. Y él tiene su título y recibe dinero, ¿va? Pero los beneficios de él los tiene el hijo mayor, el primogénito, ¿ok? Y la hija a lo mejor la casan con un güey de dinero y a esos dos les va chido. Pero el siguiente hermano hombre no tiene ningún derecho. Él es un hidalgo. O sea, es hijo de alguien, pero él no es nadie. ¿Sí me explico? Entonces, no tienes dinero, no tienes propiedades,
pélatela, ¿ok? Sí, sí. De hecho, el papá de Hernán Cortés fue soldado de infantería en algunas guerras de las batallas de la Reconquista de Granada, pero las fuentes aseguran que era de infantería porque no tiene dinero para un caballo. Cuando se hace la guerra, empiezan a ver, si tienes caballo, te metemos al área de caballería, obviamente, y vales más que un güey de infantería. Y con todo respeto a los de a pie, pero vale más un soldado a caballo. Este güey no tenía caballo, ni dinero para comprar uno. Entonces, no eran de dinero, ¿ok? Casi todas las fuentes confirman que era hidalgo. Otras dicen que el papá de Hernán Cortés era el hijo ilegítimo de un tal Rodrigo de Monroy, perteneciente a una familia noble que esos güeyes sí estaban podridos. Tenían 2 castillos en Extremadura. Y la mamá de Cortés, Catalina Pizarro, hija de Diego Alfón de Altamirano, que fue un notario y mayordomo del castillo en Medellín. De Medellín, perdónenme. Ahora, dato. La mamá de Hernán Cortés era pariente lejana de Francisco Pizarro, el que conquistó a los peruanos, el Tahuantinsuyo. Sí, o sea, de hecho, si te pones a ver, todos estos putos y Pedro de Alvarado y Nuño de Balboa, todos vienen de Extremadura. Es una zona que fabricó conquistadores. Güey. Bueno, se sabe poco de la infancia de Cortés, pero insisto, el vato estaba destinado a la grandeza. Cuando era niño se enfermó cabrón al punto de que ya decían se va a morir y la nodriza que lo cuidaba le rezó a San Pedro y ofrecieron misas y oraciones y como se salvó, decían lo salvó San Pedro. Entonces Hernán Cortés ya de grande tomó a San Pedro como su intercesor y el vato cada año le dedicaba una misa en su día, ¿ok? Ahora, la familia de Cortés quería que él fuera paje de algún señor en un castillo, que el paje tenía distintas funciones, pero era una chichincle, que a veces hasta de hoyo, ¿eh? O sea, sí. El paje y el escudero en la guerra no nada más ayudaban al caballero a vestirse, a veces también era como, ¿sabes qué, carnal? Llevamos rato acá y pues abróchese las agujetas. Bueno, ellos querían que este güey fuera paje en un castillo, pero justo en ese momento no hubo vacantes. O sea, había gente que le decía, es que yo sí te quisiera ayudar, pero ahorita no hay con quién. No hay. Y no se pudo. Nunca lograron encontrarle chamba. Y me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado? A ver, los historiadores dicen que no se vale decir qué hubiera pasado, pero como yo no soy historiador, yo puedo decir lo que yo quiera. Yo soy comediante y me la resuda. ¿Sí? A mí me alucina un what if que hubiera pasado si Cortés consigue chamba de paje. El vato hubiera hecho carrera en una corte española, obviamente, y el vato hubiera conseguido dinero y una mejor vida y hubiera estado pues en las grandes ligas, pero insisto, estaba destinado a cosas más grandes. A los 12 años, otras fuentes dicen que a los 14, se fue a estudiar a Salamanca. Aquí hay versiones que no se ponen de acuerdo. Unos dicen que estudió latín, otros que estudió gramática, otros que estudió derecho canónico y derecho romano, pero hay que destacar que no hay registro alguno de que haya estudiado leyes. Aunque, como veremos después en esta serie de La Conquista, sí sabía un poco de leyes y sí hablaba latín. O sea, el vato sí era culto. Pero varios historiadores te dicen, Hernán Cortés fue a estudiar a Salamanca, pero no a la Universidad de Salamanca. Si me explico, una cosa es estudiar en la ciudad. Es como decir, me fui a Monterrey a estudiar en el TEC. Dices, el TEC de Monterrey. No, el TEC Milenio. Sí, pero es un TEC que está en Monterrey. ¿Sí me explico? O sea, porque incluso en la Universidad de Salamanca no hay ningún registro que diga, sí, aquí estudió este cabrón. Hay una placa que dice, aquí estudió este cabrón. Pero dices, mocos, esa la mando a hacer yo, güey. ¿Sí? Entonces, como no hay registros, es como aquí en Monterrey decir, vivo en San Pedro, pero vives en San Pedro 400, ¿no? O los de la Ciudad de México que dicen, vivo en Polanco. Sí, vives en un depa de medio metro con 14 roommates. O sea, no es lo mismo, ¿sí me explico? Para los 19 años, Cortés se quería ir a la guerra bajo las órdenes del célebre capitán Gonzalo Hernández de Córdoba, que les conté en el episodio anterior, que este güey es don chingón para los españoles. Y el vato se iba a ir a la guerra con él. Pero por razones que se desconocen, cambió de opinión y dijo, no, mejor me voy a una expedición a las Indias con Nicolás de Obando. Tomen en cuenta que en aquel entonces le llamaban hacer la América,
o hacer las Indias. Esto es, no tengo dinero en Navarra y Castilla o en la zona que ahora es España, vaya. Entonces, chingue su madre, me voy de explorador. ¿Quién quita y encontramos una isla y me quedo con un pedazo de tierra y luego hago dinero y me regreso para acá? Esa era la tirada de chingo de gente, ¿ok? Y el vato iba a ser parte de la expedición de Nicolás de Obando, una expedición enorme de 32 barcos hacia la Española en Santo Domingo, pero no pudo subir al barco debido a una fuerte lesión en la pierna. Aquí hay dos versiones. Una dicen que intentaba entrar por una ventana cuando se cayó y otra versión dice que Cortés se andaba picando a la esposa de un maestro suyo y que intentando escapar por la ventana se cayó y se lastimó en la caída. Lo que sí es cierto es que sí se cayó de una ventana, un segundo piso, sí se chingó la pierna y esa lesión la acompañó toda su vida, ¿eh? Tenía una leve cojera y dolores en la pierna. Recuerden que el antropólogo dijo que tenía la enfermedad de Paget, que es una enfermedad de los huesos. Entonces este cabrón nunca quedó bien de la pierna. Entonces la idea de Diego Rivera de un Cortés medio agachadito con problemas de huesos ya no suena tan pendeja, porque sí era cojo, ¿ok? Bueno, mientras el vato se está recuperando de la pierna, contrajo malaria. Y uno se va a decir, puta, qué mala suerte. Pero no se pudo subir a la expedición de Nicolás de Obando. Pero en esta expedición, la mayoría se enfermó durante el viaje. De los 2,500 expedicionarios, se murieron 1,000 de ellos. Casi la mitad se murió. Yo no estoy diciendo que Cortés a huevos iba a morir, pero las probabilidades eran altas, ¿ok? Y si el vato hubiera sobrevivido, pues se hubiera quedado trabajando a las órdenes de Nicolás y no hubiera sido protegido de Diego Velázquez y no hubiera sido elegido para la tercera expedición. Insisto, estaba destinado a cosas grandes. Bueno, se recupera de malaria y como ya no había expediciones, el vato dijo, pues me voy a Valencia, ¿no? Y de ahí me voy a Italia para participar en la guerra. Pero por razones que se desconocen, dijo, no voy a Nápoles. Mejor voy a vivir un par de años de aquí y allá, entre Valencia, Granada y Valladolid, donde trabajó con su tío Núñez de Valera en un despacho de un escribano. Ojo, en aquel entonces no hacía falta tener un título universitario para ser escribano. Más bien, ¿sabes leer y escribir? Porque no todos sabían, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente era analfabeta. Y si tú sabías leer y escribir y tenías tantita experiencia en redacción de contratos o testamentos, etcétera, tú ya vente, güey. Tú ya eres escribano y en un año te hago abogado, chingue su madre. Y en ese despacho donde jaló Cortés, obviamente aprendió un poco de leyes que después le servirían para sus propósitos en el Nuevo Mundo. Luego los cuento. Para 1506, Cortés se regresa a Sevilla y trabajó unas semanas en la oficina de otro escribano. O sea, ya tenía 2 chambas de experiencia trabajando con notarios y con temas de escribanos, vaya. Y el vato se intentó embarcar en el San Juan Batista, que era la nao del capitán Fernández de Alfaro, con quien Cortés luego iba a hacer tratos comerciales. Pero nuevamente, por razones que no se conocen, no se pudo subir a ese barco. Y terminó subiéndose a uno que se llamaba el Trinidad, con el capitán Antonio Quintero. A partir de ahí ya viene su viaje a las Indias Occidentales, como les decían en aquella época, y no se sabe nada porque Cortés no dejó nada escrito de eso. De hecho, me llama la atención porque Cortés era muy de escribir todo lo que vivía, hacía un diario y hacía sus cartas de relación. Y el vato era yo, Cortés, viajé aquí con el pito, maté a Cuauhtémoc, qué sé yo. Pero del viaje a Santo Domingo, a Cuba, mejor dicho, no dijo nada, ¿ok? Pero lo que sí se sabe es que en cuanto llegó, el vato dijo, ¿qué pedo? Aquí donde hay oro. Y donde está mi compadre Nicolás Obando. Entonces dijo, aquí vive también un pariente, Hernando de Monroy, que era un pariente lejano que tenía mucha influencia en Santo Domingo, pero ya se había muerto. Y Obando le dio apoyo, mejor dicho, y le dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir a una expedición a Zaragua, en el oeste de la isla. Y luego otro güey que se llama Gonzalo de Guzmán le dijo, vente a trabajar conmigo en un ingenio de azúcar. Y Cortés dijo, así como de que trabajar a mí no me veo. Y mejor se metió a un puesto de escribano en la nueva ciudad de Azúa de Compostela. Imagínate, los que llegaban a
a hacer la América, a hacer las Indias, pues no creas que todos eran licenciados. O sea, sí se vino, pues pura tlacuachada. Sí. Y de repente llega un güey que sabe leer, escribir, que habla latín y que sabe que ha trabajado de escribano. Le dicen, papi, usted véngase, ya es el escribano de aquí. Bueno, pues le dieron esa chamba, le dieron indios y una encomienda en Daiguao. Y ahí vivió Cortés un rato en Azúa, trabajando como escribano, y el güey se enteraba de todo lo que pasaba en la zona. Ya en ese entonces, Cortés tenía fama de mujeriego y de peleonero. Tuvo una riña que le dejó una cicatriz en la barbilla que la tuvo toda su vida. Y el vato se la pasaba entre culos, pedas, trabajo, amigos. La neta vivía bien, pero él quería más. Hay que reconocer que Cortés nunca se conformó, porque mucha gente con esa vida que llevaba él se hubiera considerado exitosa, y lo era. Era un cabrón que ya le consideraban rico. O sea, ya era un buen partido para las viejas, tenía una buena posición social, tenía compas, gente que lo adulaba, lo chupaba, o sea, ya vivía de puta madre. Pero empieza a bajar la población en la Española y Cortés dice, me quiero ir al Darién, que esto es en la zona de lo que ahora es Panamá, y había una expedición con Diego de Nicuesa. Pero cuando ya se va a ir esa expedición, el vato se lesiona la pierna derecha. Y no me lo van a creer, pero esa expedición naufragó. O sea, esta es la tercera vez que Cortés se salva de una tragedia mayor. Y cuando vean los demás episodios de la conquista, no fue ni la penúltima. Este cabrón sí va, tiene más vidas que un gato, ¿no? Tiene más vidas que Kenny. ¿Cómo se llama el de Dragon Ball que siempre se muere? Krillin. Tiene más vidas que Krillin, este cabrón. Bueno, se recupera de la pierna y el vato va a Cuba con Diego Velázquez. Y estando ahí vio la quema en una hoguera del jefe Atuey y le tocó vivir la conquista del territorio cubano. Y ya estando ahí Diego Velázquez le dice, ¿por qué no te haces mi secretario particular? Y el vato, pues es que al Chile a mí te voy a dar una nueva encomienda, te voy a dar indios y tierras. Dijo, no, pues sí me late ese pedo. Pero le dijeron, tu encomienda va a ser compartida. O sea, son tú y otro cabrón que se llama Juan Suárez. Guárdense el nombre, Juan Suárez, ¿ok? Bueno, Cortés ya está sentado en Cuba, es el primer escribano de la isla, es el primer güey en tener ganado, y no me refiero a los culos, o sea, a ganado vacuno, pero él estaba terco en encontrar oro. Y para 1512, en Cuanacán, Cortés y sus indios encontraron oro. Digo indios porque así dijo él, ¿ok? Aquí hay fuentes que dicen que Cortés tuvo una hija con una nativa llamada Leonor Pizarro. Y a esta niña la bautizó como Catalina, ¿ok? Y su padrino fue Diego Velázquez. Ahí sí ya por años no sabríamos si fue primero Cortés o Gonzalo Guerrero. No, Gonzalo Guerrero es el padre del mestizaje, porque no es lo mismo casarse y tener hijos que cogerte un indígena. No es lo mismo. Perdónenme, pero hubo chingo de castellanos que se cogieron a las naturales y tuvieron hijos con ellos, y eso es mestizaje. Pero Gonzalo fue el único que dijo, estos son mis hijos. Ok. Gonzalo, hermano. En 1514, cuando Cortés ya tenía 30 años, se peleó con Diego Velázquez. ¿Por qué? Un grupo de colonos estaban quejándose porque no les daban suficientes indios. Sí, o sea, pinche gobierno, güey, nos dan como 20, 30 esclavos, o sea, no mames, ¿y qué tengo que hacer, güey? ¿Trabajar yo, sabes? Entonces le dijeron a Cortés, güey, tú eres amigo de Velázquez, dile que no mame. Sí, o sea, que tenemos muy poquitos indios. Entonces, bueno, va, Cortés, oye, Diego, pues dice la raza, ¿no? Que aquí tengo yo una duda. Esto es lo que se dice de esa anécdota, pero más adelante en esta serie van a ver cómo Cortés, cuando quiere algo para él, siempre dice, es que ellos dicen, se los juro, chéquenlo, cada que Cortés quiere algo, dice, es que mis compañeros dicen que, y he conocido gente así que hijos de su puta madre. Sí, es como cuando va un amigo a tu casa,
Mamá, dice él que si podemos ir afuera. ¿Sí me explico? Como para que tu mamá no sea culera con él, pero fue tu idea. Así era Cortés, güey. ¿Sí? Pero bueno, Diego Velázquez se enoja con Cortés porque dice, vienes aquí a reclamarme. No, yo no, es que estos putos dijeron. Nada, ni madres. Le quitó el cargo de secretario y lo mandó a encerrar a Santo Domingo. Pero poquito tiempo después le perdonó el castigo. Esta relación de Diego Velázquez y de Hernán Cortés es bastante rara, porque no importaba lo que hiciera Cortés, Diego Velázquez siempre lo perdonaba. Yo tengo una hipótesis. 2. Ningún historiador lo dice, ¿ok? Yo digo que Diego Velázquez y Hernán Cortés o se andaban picando las costillas o Hernán Cortés vio algo de Diego Velázquez, ¿sí? Y fue así como, ay, cállate el hocico, ok, pero voy a hacer lo que yo quiera. Me da esa impresión. Bueno, ¿se acuerdan de Juan Suárez, el güey con el que tenía compartida la encomienda? Bueno, cuando estaban en Cuba, ya que Juan Suárez estaba sentado, mandó traer a su mamá y a sus hermanas de España, bueno, de Navarra y Castilla. Sí, todavía no era España. Y ellas venían de damas de compañía de la nueva vicerreina María de Toledo, esposa de Diego Colón. Bueno, Cortés vio a las hermanas de Juan y le gustó una de ellas, una morra que se llamaba Catalina. Iban a decir, pero Franco, Catalina se llamaba también la hija de Cortés. Sí, y también su mamá, ¿eh? O sea, este güey tenía un pedo con las Catalinas. Además era un nombre muy común, pero bueno. Cortés le empieza a tirar pedo a Catalina, la hermana de Juan Suárez. Y para convencerla de que afloje, le dice, nos vamos a casar, no hay pedo. Tú afloja. Aquí, ojo, hermanos, prometer algo a cambio de sexo y no cumplir es de putos. Sí. No se vale decirle a la nalga, tú afloja, yo ya me voy a divorciar. No. Tú afloja y nos casamos. Tú afloja y no. No. Si va a aflojar es porque quiere aflojar. Y si prometes algo por culo, pagas. Si no eres puto, se lo digo yo, de corazón. Bueno, Cortés no se quiso casar con Catalina. Ya que se la cogió, dijo, no, es que yo al chile no me veo casado. Y hubo pedo, porque Juan Suárez, el Cuñiz, el primo del gobernador, Antonio Velázquez, y Baltasar Bermúdez, el sobrino al que le encargaron a él primero la tercera expedición, fueron a intentar a convencer a Cortés. No seas mamón, güey. La morra te aflojó porque tú dijiste que te ibas a casar. Esta es niña bien, no es bandida. Si no mames. Y Cortés dijo, no, es que yo al chile estoy muy chavo para casar. Tienes 30 años, hijo de tu puta madre. No, es que estoy esperando a que me vaya chido. Tienes una encomienda, tienes ganado. Y dijo, al chile no me voy a casar. ¿Ok? Pero Diego Velázquez se andaba picando a una prima o a una hermana, las fuentes ahí hablan distinto, pero una pariente de la tal Catalina, ¿eh? O sea, Cortés y Diego Velázquez hicieron el 2x2 con las hermanas de Juan Suárez, ¿sí? Y entonces la de Diego Velázquez le dijo, oye, tu protegido, Cortés, se cogió a mi hermana y no se quiere casar con ella. Y ya fueron a decirle todos que se case y este güey no quiere. Entonces va Diego Velázquez y le dice a Cortés, güey, cásate con ella. Y les digo, Cortés hacía lo que él quería con Diego Velázquez. Y le dijo Cortés, pues al chile no me caso, ¿cómo ves? ¿No? Y chinga tu madre, tú, tu vieja, tu cuñada. Así. No me caso. ¿No te casas? Lo mandaron a encarcelar. Y el vato se escapó y pidió asilo en una iglesia, que algunas fuentes dicen que Cortés se anduvo picando más morras, pero no aclara si eran de la iglesia o de afuerita. Este güey le gustaban las viejas, ¿no? Y ya encabronado Diego Velázquez mandó al alguacil Juan Escudero. Recuerden este nombre para próximos episodios. Juan Escudero. Hola, Franco del futuro. Bueno, Juan Escudero encadenó a Cortés y se lo llevó preso. ¿Pero qué creen? Se volvió a escapar disfrazado. Y con el tiempo, Hernán Cortés y Diego Velázquez siguieron siendo amiguis. De acuerdo con Hugh Thomas, el de este libro, Velázquez le pidió a Cortés que se encargara de la tercera expedición cuando todavía no sabían que Grijalva ya había regresado. ¿Ok? Tengo entendido, a ver,
El viaje no era de 15 minutos o de un día, se tardaba semanas o meses. Entonces, todavía no regresaba a Grijalva cuando ya estaban armando la tercera expedición. Otras versiones dicen que Grijalva ya estaba en Cuba, pero en otra ciudad, en otro asentamiento, y todavía no se enteraba Diego Velázquez, pero él ya andaba mandando a Cortés. Le dijo, güey, Grijalva es un fracasado, en Yucatán te va a ver de puta madre, hay mucho más oro que en Cuba, culos a morir. Es más, yo te pongo 3 barcos, tú pon los demás. Ojo, porque aquí esto después iba a ser motivo de disputas, porque se pelearon ellos, porque decían quién puso más dinero para la expedición. Pero bueno, Velázquez le da a Cortés un contrato que más que contrato es una lista de instrucciones, algunas de las cuales se contradicen, ahorita se las voy a mencionar, pero que después sirvieron en pleitos legales cuando querían arreglarse entre ellos. Les voy a leer unas pequeñas cláusulas de lo que tenía y no tenía permitido Cortés y los motivos de la expedición. Número 1, en una parte se habla de la necesidad de poblar y descubrir nuevos territorios, lo cual le daría permiso a Cortés de colonizar, así como de tener comercio modesto con los locales. Pero hay expertos que aseguran que no especificaba tener permiso de pelearse con los locales, lo cual, pues no sé, ¿verdad? No tiene sentido. Número 2. Es una mentira, pero bueno. El objetivo principal de la expedición es servir a Dios. Que dices, no mames. Pero bueno, entonces como el objetivo principal es servir a Dios, no se permite la blasfemia, que blasfemaron un chingo, ni las relaciones sexuales con las nativas, a quienes no se les debe provocar ni seducir. Y esto para mí se contrapone con el primer punto porque se habla de poblar. Entonces, ¿cómo voy a poblar si no puedo coger con las locales? ¿Ok? Otra, estaba prohibido jugar a los naipes y no podían llevar indios cubanos en la expedición. Y todo el tiempo la flota debe permanecer unida y costeando al oeste como hizo Grijalva. Esto es, navegando cerquita de la costa sin meterse en aguas muy profundas y sin tocar tierra, más que para surtirse de agua y de suministros. Bueno, la historia nos enseña que les valió puritita madre porque en las crónicas y memorias de quienes estuvieron en la expedición comentan que se jugaba un chingo a los naipes, que llevaron indios cubanos en la expedición y que se cogieron cuanta nativa encontraron. Número 4 de las cláusulas. En cada asentamiento indio, así decía, deben leer el documento en el que se oficializa que dicho territorio pertenece a Carlos V a cambio de protección. ¿Protección contra quién? Eso se llama extorsión. Pero bueno, el otro objetivo era buscar a Grijalva, que te digo, ya había regresado y parte de la misión era encontrar a Grijalva, y a Cristóbal de Olid, que habían enviado a buscar a Grijalva. Y también le pidió Velázquez a Cortés que preguntara en Yucatán sobre la expedición de su amigo Diego de Nicuesa, quien había naufragado al salir del Darién y de quien se decía estaba capturado por los mayas. Y la sexta, Cortés tenía instrucciones de encontrar, chequen esto, ¿dónde estaban las amazonas? O sea, las guerreras mujeres que se cortaban una chichi que venían en los cuentos de antes. La isla donde vivían los hombres orejones con cara de perro. Así viene en el documento. Y sí, escuchó usted bien, y si eso le parece poco, Ponce de León andaba buscando la fuente de la juventud en Florida. Y el resto son especificaciones del tesorero que tienen que hacer, fíjate bien, una vez que rescaten el oro. La misión era rescatar oro, no robarlo, rescatarlo. O sea, que nuestros nativos habían secuestrado el oro, pedido rescate, mandaban pedacitos de dedo de oro y ellos venían a rescatarlo. No lo digo yo, lo dicen las fuentes. Bueno, y casi todas las indicaciones contenían una cláusula que le otorgaba a Cortés el poder de tomar medidas no especificadas en cláusulas anteriores y que Cortés podía actuar como juez en cualquier causa penal que se le presentara. Pero después se le hicieron de pedo por hacer exactamente eso mismo. Pero bueno, hay un dato que les quería contar. El mismo año que Cortés salió rumbo a Yucatán,
hubo un señor llamado Antonio Cedeño, que era contador principal de Puerto Rico, y este güey envió una expedición a Honduras compuesta de 3 naves y un bergantín, pero la flota se perdió durante la tormenta. Les cuento esto porque esa expedición le pudo haber ganado el tiro a Hernán Cortés. De hecho, salieron antes, pero una tormenta los desmadró. Insisto, el destino, Dios, la suerte, como lo quieran llamar, querían que Cortés fuera el primero en llegar a conquistar. Y comienzan los preparativos de Cortés para conseguir suministros, embarcaciones y, lo más importante, la gente que lo va a acompañar. Y aquí entra una persona que será odiada por unos y alabada por otros, pero recordada por todos. Pedro de Alvarado, la concha de tu hermana. Ese es su nombre completo. Hay fuentes que aseguran que Alvarado fue el que le contó a Cortés que los totonacas se habían portado a toda madre con la gente de Grijalva y que estaban encabronados con los mexicas y que se podían aliar con ellos y que más naciones indígenas se podían unir y que ya con eso, pues toda esta información le ayudaría a Cortés para conquistar Tenochtitlan. Y que tal vez por eso Cortés siempre perdonó a Alvarado. Ojo, así como Diego Velázquez siempre perdonaba a Cortés, después van a ver como no importa lo que haga Alvarado, Cortés siempre lo perdona. O se andaban picando las costillas o Alvarado torció a Cortés haciendo algo. Tal vez con Diego Velázquez. Pero bueno, esto no es nada que lo compruebe, ¿eh? Son solo conjeturas, pero tiene sentido. Entonces, Diego Velázquez primero estaba muy tranquilo. No, pues Cortés se encarga. Pero cuando vio que Cortés andaba en chinga, que andaba ya con preparativos y es más, se dice que hasta Bermúdez y los parientes de Velázquez, los que habían rechazado la misión, cuando empezó, obvio, Cortés empezó a decir a la raza, ¿qué onda? ¿Quién me acompaña? Vamos a ir a Yucatán a romper culos y a traer dinero. ¿Quién jala? Y un chingo de banda como, cabrón, yo no sabía que había culos y que había dinero. Y Cortés, sí, hay un chingo de oro. Alvarado y los de Grijalva me dijeron que así con las manos y con esta levantabas oro y con esta levantabas culos y las pegabas así, hacías una casa y la chingada. Entonces, más gente se empezó a animar como, yo también quiero ir. Y hasta los primeros güeyes que se le ofrecieron fue como, no mames, yo también quiero ir. Y fueron de putos a decirle a Velázquez, güey, no mandes a Cortés, güey. ¿Por qué no? El vato no te conviene. Es más, se dice que hasta el bufón de Velázquez, Franquecillo, le cantó en unos versos que Cortés le iba a cagar, que iba a hundir la flota y que iba a dejarlo sin dinero. Pero ese mismo bufón formó parte de la expedición de Cortés. Si algo tenía Hernán Cortés era hocico. Lo que sea de cada quien, poca gente como él con esa labia, porque llegaba a convencer a güeyes a los que él les caían los huevos y los convencía de irse con él. Algo tenía. Ahora, algo que llama la atención de Cortés es que cuando empieza a armar lo de la expedición, el vato ya se dejó de vestir humilde. Empezó a ponerse una capa negra y un sombrero de plumas y una medalla de oro, lo cual me parece muy mexicano. Empezar a gastarte un dinero que todavía no te has ganado. Biche Cortés en 2 semanas reunió 3 barcos y 300 hombres. Y todos los días llegaba más gente. Oye, yo también quiero ir, yo también quiero ir. Entonces Velázquez va viendo que todo mundo quiere ir. Me imagino que hasta él dijo, chica, yo también quiero ir. Porque dijo, esto se toma meses de preparación y este puto en 3 semanas ya mero se va. Pero Cortés apresuró todo porque ya le habían dicho, la familia de Velázquez y sus amigos están hablando mierdas tuyas y andan convenciendo a Velázquez de que te cancele el viaje. Y es más, dicen que ya viene el título de adelantado desde España. Y había rumores de que Velázquez le iba a quitar el mando a Cortés y que encargó a un güey llamado Amador de Lares a que le dijera a Cortés, se suspende todo, ten tu lana, lo que te gastaste, y van a avisar a Cortés. Y Cortés hizo pendejo. O sea, en plan, no, a mí nadie me dijo nada, yo por eso seguí organizando todo. Entonces Velázquez dijo, no haces caso. Le dijo a Luis de Medina, tú ahora eres el líder de la expedición, ¿ok? Y manda un mensajero con las órdenes, y ese mensajero fue interceptado ¿por quién? Por Juan Suárez, el cuñado de Cortés, güey. Porque sí se casó con Catalina. Sí, después cuando dijeron, no mames, ya, cásate, dijo, está bueno, hombre, ya, está bueno.
se casó, ¿ok? Luego hablaremos de ella. Pero bueno, Juan Suárez torció al mensajero, lo apuñaló y le llevó el mensaje a Cortés. Cuñiz, te quieren quitar y mandar a otro culero para que sea el güero. Ah, cabrón. ¿A quién? No, pues que un tal Luis de Medina. Pues chingámonos, vámonos. Entonces Cortés mandó a todos sus criados armados a que fueran con el administrador Fernando Alonso, no el corredor de autos. El vato administraba el matadero de la ciudad y le dijo, ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir. Danos todos los cerdos, vacas y ovejas que tengas. Y don Alonso dijo, no mamen. Si hago eso, no va a haber comida aquí en Cuba, ni en Santo Domingo, y me van a multar. Y Cortés le dijo, ¿cuánto es la multa, hijo de tu puta madre? Y le dio una cadena de oro. Con esto se cubre la multa, el costo de los animales y una mamada de tu vieja, güey. Cortés reunió a toda la raza y dijo, ya, vámonos. Y le dijo a Amador de Lares que inscribiera los barcos para iniciar el viaje. No se sabe cómo lo hizo Cortés, pero convenció a Fernando Alonso y a Amador de Lares, no a la base de que le dieran lo que él quisiera. Uno de ellos se fue con él en la expedición. Uno de los que venía a decirle, tú no vas a ser el líder, ahora lo reconoció como líder. Y no se sabe qué comieron los habitantes de Cuba porque Cortés se llevó toda la carne. Y Velázquez viene a Amador de Lares y le dice, oye, jefe, pues que sí se va a ir Cortés. Por eso, pendejo, pero te mandé a decirle que no. No, pues, ¿qué cree? Que no hizo caso. Pero si te mandé a convencerlo, cabrón, pues no pude. Y entonces Velázquez va en chinga al muelle el amanecer del 18 de noviembre de 1518 para hablar con Cortés. Y Cortés, que ya no estaba en tierra, estaba en un pequeño bote con sus compas armados. Desde lejos le dijo, ¿qué pasó? ¿No? Dice Bartolomé de las Casas que Cortés, y lo dice también en su juicio de residencia, que Velázquez se refirió a él como compadre, ¿sí? Le dice, compadre, ¿cómo es que te vas así sin despedirte? Lo cual suena raro, ¿no? Es como, por eso, despídete bien. Te digo que se andaban picando las costillas. Pero bueno, entonces va Velázquez y le dice, compadre, ¿cómo que se va así sin despedirse? Y Cortés desde lejos le dijo, perdóname, pero todo esto se pensó desde antes de ordenarme. ¿Cuáles son tus órdenes ahora? Como diciendo, tú ya habías dicho que sí, ¿para qué chingas dices que no? Velázquez, que no traía suficiente gente ni armas, vio al otro güey bien respaldado y nada más así como, no, está bien, pues que les vaya bien, ¿verdad? Sí, sí. Es más, la gente de Velázquez decía, don Diego se encabrona rápido, pero perdona rápido. Y Cortés se hizo pendejo y salió de Santiago con 6 barcos, el 7º estaba en reparaciones, y se dirigieron a Cabo Cruz, donde Francisco Dávila, un amigo de Cortés, les proporcionó 1000 raciones de pan casabe, una especie de pan de mandioca, y después hicieron escala en el puerto de la Trinidad, donde el juez de la localidad, Francisco Verdugo, no confundir con el actor porno Francisco bueno, Francisco recibió una carta de Velázquez, que era su cuñado, diciéndole, entretenme los barcos, deténme este cabrón para que no se vaya, ¿ok? Porque vamos a sustituir a Cortés con Vasco Porcayo de Figueroa, el que hacía que la raza se comiera sus genitales. Pues Francisco recibió la carta de este güey y también los capitanes Francisco de Morla y Diego de Ordaz. Y Cortés, haciendo gala de labia y de hocico, convenció a Morla y a Ordaz no nada más de quedarse con él, también convenció a Morla de que convenciera a Francisco Verdugo a que les diera chance de seguir con su viaje y hasta les dio suministros. Y por si esto fuera poco, Cortés convenció al mensajero de Velázquez, al que mandaron a decirle ya no vayan, este güey se unió a la expedición, ¿ok? Y no solo eso, Cortés se entera que hay un bergantín que va rumbo al Darién y estaba ahí en la zona y le dijo a Diego de Ordaz, ve y chíngales toda la comida. Y el vato convenció al capitán Juan Núñez de que se uniera a la expedición. El mismo Cortés reconoció años después que andaba como corsario chingándoles a todos. Y algunos de los que participaron de la expedición de Grijalva, que estaban en Trinidad, se unieron a la expedición de Cortés. Hubo hacendados de zonas aledañas, entre ellos un primo de Hernán Cortés, llamado Alonso Hernández Portocarrero. Ojo que este güey será importante más adelante. Y Gonzalo de Sandoval,
un güey que antes era paje de Diego Velázquez. Se llevaba a familiares y amigos de Velázquez y llegaron a La Habana, donde llegaron más mensajes de Velázquez que les decían, deténganme este hijo de la chingada. Es más, Diego de Ordaz recibió órdenes directas de arrestar a Cortés. Y don Diego de Ordaz le dice a Hernán Cortés, capitán, lo invito a cenar aquí a mi barco. Pero Cortés, que se la solió, dijo, no hombre, ando malo de la panza. Otro día, hijo de tu pinche madre. Y llegó otro achichincle de Velázquez, Gaspar de Garnica, que tenía órdenes de arrestar a Cortés. Pero al final no lo hizo porque, según sus palabras, Cortés era demasiado popular entre sus soldados y jamás permitirían el arresto. O sea, le dio frío arrestarlo. Cuando estaban en Cabo Corrientes y pasaron revista, Cortés ya tenía 11 naves, 530 europeos, que incluían 30 ballesteros, 2 de ellos, que eran Juan Benítez y Pedro de Guzmán, no nada más eran ballesteros, o sea, como soldados, eran expertos en construcción y reparación de ballestas. Se llevó 12 arcabuceros, 14 piezas de artillería, que incluyen lombardas, culebrinas de bronce, 4 falconetes y 50 marineros, muchos de ellos portugueses, genoveses, napolitanos y un francés. Y traía a los mismos pilotos que viajaron con Hernández de Córdoba y con Juan de Grijalva. Traía además una docena aproximadamente de personas de distintos oficios, un médico, escribientes, 6 carpinteros, y se llevó varios centenares de indios cubanos, a pesar de que Velázquez se lo prohibió y en el contrato venía y dijo, no hay pedo, me los llevo. Y se llevó esclavos y esclavos libres, entre ellos uno llamado Juan Garrido, de quien se dice que fue la primera persona en cultivar trigo en México. Y además de todo ese contingente, venía con ellos Melchorejo, ¿se acuerdan el maya que capturó Hernández de Córdoba? Y Julianillo, el otro intérprete a quien capturó Grijalva, ya se había muerto. Y traían a Francisquillo, un indio que hablaba náhuatl, capturado por Grijalva. Y lo más innovador que traían y que definitivamente sirvió un chingo fueron los animales. 16 caballos y un puñado de perros lobos irlandeses y mastines. El único problema de momento, aparte de que Velázquez estaba chingue queriendo frenar la expedición, es que se hicieron 2 grupitos. Por un lado, los velasquistas, término que se llegó a usar para referirse a los lameculos de Velázquez, y entre ellos estaban Diego de Ordaz, Francisco de Montejo, Juan Velázquez, a.k.a. el Tartamudo, Juan Escudero, el que arrestó y encadenó a Cortés por no querer casarse con la cuñada de Diego Velázquez, pero Cortés también tenía su grupito, entre ellos los extremeños Alonso Hernández Portocarrero, Juan Gutiérrez Escalante, Alonso de Grado, Pedro de Alvarado y sus 4 hermanos, los castellanos Francisco y Álvaro de Lugo, Bernardino Vázquez de Tapia y un chingo más. Pero los velasquistas eran más influyentes y con más experiencia en combate, así con más experiencia en expediciones. Pero Cortés dijo, nos la rifamos. Y del mástil de su nao colgó una cruz azul y el lema en latín, Amici sequamur crucemet si nos fiden habemus, que significa que chingue su madre la América. Significa, hermanos, sigamos la señal de la Santa Cruz con fe verdadera, que con ella conquistaremos. Vamos por la 10ª. Y así fue como el 18 de febrero de 1519, la tercera expedición castellana emprendió la travesía hacia el Yucatán. No se pierdan el próximo Papi episodio en el mismo Papi horario y por el mismo Papi canal. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido.